Buenos días, mi nombre es Diego Mora y este viernes 24 de enero vamos a iniciar nuestro seminario de apertura de mercados. Por favor, lo primero es que se escuche y se vea a la perfección. Confirmado audio y video, excelente, alto y claro, copiado 10.4. Partimos con el disclaimer. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado. Ahora, si bien estamos ante riesgos elevados, siempre nos podemos controlar, ¿cierto? Siempre podemos manejar el apalancamiento, siempre podemos utilizar stop loss. No hay ninguna necesidad de tomar riesgos innecesarios. Así que partamos por la parte fundamental. ¿Qué tenemos para el calendario económico el día de hoy? Tenemos 9:33, festividad de la primavera. Singapur y China van a cerrar temprano. Tuvimos hoy día en la mañana PMI manufacturero en Alemania, mejora lo esperado, lo cual está dándole un impulso alcista a la renta variable global. Está aumentando la confianza en la economía mundial. Al parecer, el coronavirus, que tengo entendido que aumentó el nivel de muertos, la cantidad de muertos a 25 en la comuna de Wuhan, en China, pero esto no se asemeja en ningún caso a la pandemia del SARS, que fue en el 2003 mató a más de 8.000 personas. Estaba revisando un poco de historia y en ese entonces el Standard & Poor's llegó a retroceder un 15%, al igual que los índices en China. Ahora, 23 está muy por debajo de esa cantidad. China está tomando medidas principalmente de cuarentena en esos sectores, y al parecer el mercado confía en que esto no va a ser similar a eso y el escenario estaría controlado, ¿ya? Obviamente, de hecho ayer la OMS en su conferencia de prensa comunicó que es demasiado temprano para declarar una emergencia sanitaria internacional. Sí hay una emergencia en China, pero internacional aún no, ¿ya? Así que en lo que es renta variable, lo que es China, hay apetito por riesgo aún. De hecho, tenemos Nasdaq, Standard & Poor's y Dow Jones en máximo histórico nuevamente. Tuvimos en realidad PMI también en Reino Unido, mejora lo esperado, tanto de manufactura como de servicios. Ventas minoristas subyacentes en Canadá en una hora más. Y esto que es posición especulativa neta. Yo creo que nos vamos a resumir a estos dos datos: ventas minoristas en Canadá y a la información que tuvimos el día de hoy en la madrugada. El resto ya es análisis técnico. Coronavirus, interesa siempre tener un contexto global. Tenemos el impeachment de Donald Trump, que esto no va a llegar a ninguna parte. A veces pasa en los mercados que los medios de comunicación necesitan publicar cosas porque es su trabajo. Pero cuando tú ves que los resultados trimestrales, ayer reportó Intel mucho mejor a lo esperado, estaba subiendo 7%. De hecho, podríamos abrir una pestaña de... Lo que importa acá es el dinero, ¿ya? Y en la medida que los resultados trimestrales generen ganancias por acción mejor a lo esperado, los índices valen más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos mercados en máximos históricos, no hay grandes riesgos en el mercado como guerra comercial, guerras bélicas o cosas que realmente pongan en jaque la estabilidad económica de un país. Cuando no hay información de ese tipo, necesitamos colgar cualquier tipo de información que suene negativa, ya sea el coronavirus, ya sea el impeachment, y les ponemos grandes titulares. Pero si a la hora de mirar el gráfico, los gráficos son los que mandan.
Pero a la hora de mirar el gráfico, vemos que el Nasdaq está en máximo histórico. La verdad es que, y fíjense que en H4, si, lo estábamos conversando recién con un colega, miremos lo que ocurre con MACD, con las medias móviles. Vemos que tanto las medias móviles de corto plazo como las de largo plazo están con una tendencia alcista muy agresiva, y si vamos anotando las directrices principales, no se ha perdido absolutamente ninguna. De hecho, lo único que hemos visto es un efecto de abanico que ocurre cuando las tendencias se van acelerando continuamente. ¿Ya? Si se dan cuenta, todos estos mínimos se han validado. Este mínimo está validado. ¡Ala! Ese mínimo está validado, este también, y por supuesto este también. Entonces, recién llevamos dos interacciones en esta directriz, falta una tercera, una cuarta y una quinta quizás, antes de quizás romperla e ir a buscar esta. Quizás 5 interacciones más y podríamos volver a esta directriz principal. Entonces, el escenario es de codicia extrema. Eh, si vamos viendo el volumen, quizás el volumen nos podría entregar. El volumen nos muestra un alto nivel de liquidez en el mercado, un alto nivel de transacciones. Entonces la tendencia que estamos viendo en bolsa tiene mucha fuerza por donde se le mire. ¿Ya? No quiero ser como un publicista de la bolsa, pero si vamos viendo lo que ocurre en el mercado, eso es lo que está pasando. Camilo tiene problemas con la pantalla, el resto me está viendo bien. ¿Ve bien el gráfico? Camilo Taborda me pregunta si el audio, o sea, si el video está bien. ¿Ustedes están viendo bien la pantalla que estoy mostrando? Estoy mostrando la plataforma. Pedro Cristóbal Santiago dice que tuvo el mismo problema, pero lo solucionó entrando y saliendo. Ya, el resto está todo ok, así que al parecer es un caso aislado. Ya, entonces como les comentaba, analizando técnicamente el Nasdaq, tenemos recién dos interacciones en esta directriz acelerada, y por ondas de Elliot podrían llegar hasta 5 interacciones antes de romper esta directriz, y cuando ocurra eso, cuando ocurra alguna noticia negativa, recién vamos a ir a buscar esta de acá. Ahí tenemos quizás 5 interacciones más, que podría ser 3, 4 meses más, o bueno, ya digamos 2, siendo pesimistas, y si se rompe esta directriz, volveremos a esta principal de acá. De hecho, sería una buena idea mirar qué está pasando con la media móvil de 200 periodos para tener una referencia de lo que está ocurriendo en el largo plazo. Tendencia alcista, podríamos tener acá un soporte en esta zona comprendida por esta resistencia. Toda esta zona de acá, creo yo que es el soporte más atractivo para el Nasdaq. Si de repente vemos alguna noticia terrible y el precio hace esto, la verdad es que es una tremenda oportunidad de compra, porque coincide con la directriz principal, la media móvil de 200 y esta zona de antiguas resistencias que se rompieron. ¿Ya? Mientras no ocurra esto, seguimos enfocados en el corto plazo. Y esto se replica también para el resto, ¿ah? Para el Dow Jones, para el Standard & Poor's. Ahora, estábamos conversando con un cliente que quizás hay otros índices que están en mejor zona. Si miramos lo que está pasando en Francia, estamos a mitad de camino de un estilo de hombro hacia hombro invertido, aunque no podríamos llamarlo así porque no es un cambio de tendencia de bajista a alcista, pero sí podríamos considerarlo como un triángulo ascendente, para ser más técnicamente correctos. Triángulo ascendente, y tenemos este posible impulso del FRA 40 al CAC hacia los 6.630, que creo que está en una mejor zona, con mejor timing de entrada. Quizás la renta variable de Estados Unidos está muy cara, pero no así Francia o incluso Suiza. Bueno, Suiza que es así, que está en una zona similar.
Ahora, hay índices que ya están llegando a zona de prácticamente de take profit. Habíamos conversado de las FANG. El objetivo razonable de corto plazo está cumplido. Quizás con todo el fervor que hay en Wall Street por los resultados trimestrales, podríamos ampliar esto e ir a buscar un objetivo mayor. Al parecer se va a cumplir. Al parecer hay espacio para ser ambicioso con la renta variable y mientras no ocurran noticias que vayan en contra de eso, podría seguir subiendo. Y quiero recalcar el podría, porque después puede que ocurra alguna noticia negativa, la bolsa se cayó 10% y Diego Mora andaba comentando que había mucha ambición. Ya, ahora, índices rezagados, sectores de renta variable rezagados, cannabis, que aún no muestra un patrón de cambio de tendencia, este mínimo de acá sigue siendo bajo por muy poco, pero quizás en algún punto muestre algún nivel de consolidación, algún patrón de cambio de tendencia que se cumpla y podríamos ver algún retroceso. El que sí está confirmando un cambio de tendencia es el sector del litio. El sector del litio que ya está mostrando ciertos patrones concretos, hombro, cabeza, hombro invertido de cambio de tendencia, aunque tiene una magnitud bastante estable que le podría dar un impulso de un 4 o 5% adicional, por lo menos en el corto plazo. ¿Ya? De hecho, acciones que componen este índice como Sokimich, como Albemarle, están en una zona más alcista aún. Obviamente, como es un índice, un portafolio que está diversificado, no tiene el mismo nivel de agresividad en el alza. Ya, eso con índices. No sé si quieren ver otro instrumento, vaya uno a los favoritos. Revisión de petróleo. Al parecer el petróleo va a ir a buscar esta directriz principal. El petróleo está en una zona de consolidación histórica, ¿ya? Y lo más lógico es que comience a estabilizarse en esta directriz, ¿ya? La verdad, yo no analizo mucho el petróleo, me cuesta verlo, pero si nos vamos a lo más clásico, lo más lógico es que tienda a estabilizarse acá. Ahora, zonas de soporte que sean concretas, creo que podría ser esta zona. Esta zona podría ser. Ahora, quien esté vendido tiene todos los fundamentos para poder aguantar hasta esa zona. Y quienes estén buscando compras, la verdad es que meterse en una compra en plena tendencia bajista lo encuentro un poco arriesgado. Sí podría ser un buen precio, pero me interesaría ver si es que efectivamente el petróleo es capaz de estabilizarse, por lo menos generar un doble piso e irse al alza. Bitcoin, para quienes estén mirando las criptomonedas, sigue en tendencia alcista de corto plazo. Estuvimos al borde del take profit en esta zona. La verdad es que después de ese retroceso, yo creo que si no cerraste acá, en toda esta zona, para asegurar el beneficio, lo más lógico es aguantar hasta que, porque esta vela que se está desarrollando el día de hoy, de hecho creo que está retrocediendo en el 50%, ¿no? 61. El precio se estabilizó, mostró un rechazo a seguir cayendo en el 61% Fibonacci, así que eh, creo que vale la pena aguantar a ver si vamos a ir a buscar nuevamente los 9100, 80, ¿ya? El euro, a ver, el euro está inmerso en una tendencia agresivamente bajista. Ayer tuvimos conferencia de Christine Lagarde por parte del Banco Central Europeo. Hay una cierta intención de eliminar los estímulos, pero no fue lo suficientemente contundente como el mercado quisiera para poder impulsar los precios al alza o para poder
con solidez hacer un plan de retiro de estímulos, por lo cual el mercado reaccionó vendiendo euro nuevamente, se rompió esta directriz bajista, tenemos 3 picos en el euro que se están rompiendo este soporte, por lo que creo que a nivel de H4, a nivel de swing trading, hay una venta muy atractiva y creo que podría tener una caída de este volumen después de la ruptura del neckline. Yo creo que el neckline viene siendo esto. Creo que el neckline es esa. Quizás no es el hombro, cabeza, hombro más hermoso que hemos visto, pero sí, aparte que coincide justo con este mínimo de acá. ¿Ya? Creo que la tendencia del euro sigue siendo bajista. Creo que lo más interesante en este instrumento es buscar pullbacks para retomar las ventas, porque están en caída libre. Y bueno, no es necesario ver el volumen, porque seguramente se ve un volumen fuerte bajista. ¿Ya? Ahora, una cosa es identificar que estamos ante nuevas tendencias bajistas y ahora lo otro es poder establecer una política de riesgo que sea inteligente. Si yo voy a estar operando en H1, tengo que cubrir la posición sobre máximos relevantes. Podría ser esta zona de acá o podría ser esta zona de acá. Y ahí tengo que, por ejemplo, si me voy a cubrir hasta acá, si voy a asumir un riesgo de mercado por toda esta zona, no puedo ir a buscar el 1.10, tengo que ir a buscar por lo menos este objetivo. Ahora, si voy a operar en el corto plazo, si voy a estar en M15 viendo, sí podría ir a buscar los 1.10, pero debería cubrir mi posición en los 1.1065, que es sobre estos 2 picks que tuvo acá el euro. De hecho, si lo analizamos más fríamente, podríamos estar viendo una especie de resistencia de corto plazo aquí, ¿cierto? El precio subió acá, volvió a subir aquí y rompió nuevamente este soporte. Buscar ventas en el euro con stop de cortísimo plazo, quizás no es el mejor timing, pero ya es la última oportunidad que tiene el inversor de ir a buscar los 1.1001 con stop en los 1.1065 y te queda una alternativa de trading con un radio riesgo retorno 1-1. Podría ser. El oro, el oro está muy interesante. Me tiene durmiendo mal. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia alcista, ¿cierto? Tuvimos una tendencia extremadamente acelerada con todo lo que hemos estado viendo a nivel internacional, a nivel de tensiones. Estas tensiones se han alivianado y ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a cerrar el euro para volver a abrirlo, porque esas figuras ya no corren. Revaluemos todo, a ver. Ya tuvimos, me imagino que todos tenemos las mismas líneas. Bueno, aquí tenemos varias tendencias aceleradas, pero atento a esta. Nos vamos acercando. Voy a borrar esto. Me interesa que vayamos entendiendo Ya, y hoy en día nos encontramos en esto, ¿cierto? Ahora, esto que está acá es un triángulo ascendente. Disculpen que me tome esta licencia, pero es importante cuando de repente uno se perdió con tanta línea, volver a hacerlas, creo yo. Ya, y es aquí donde me interesa poder entender bien qué es lo que está ocurriendo con el oro últimamente.
Ya tenemos esa directriz y toda esta zona lateral que se rompió al alza, pero al parecer se está generando un estilo de consolidación. No sé si considerarlo como una tendencia o no, pero sí tuvimos una apreciación bastante fuerte y de aquí en adelante el precio del oro ha estado generando una consolidación de esta tendencia alcista nueva, pero esta consolidación finalmente terminó siendo un canal alcista. Creo que esto es lo que se está generando en el corto plazo y ante zonas de consolidación creo que hay que dejar el análisis tendencial y enfocarnos al análisis de osciladores. Si vamos viendo lo que está ocurriendo con osciladores, podríamos aprovechar mejor todo lo que es las zonas de resistencias y soportes. Fíjense que acá tanto RSI como estocásticos estaban en zonas de sobrecompra y también funciona muy bien cuando los precios tienden a sobrevenderse. Ahora, estrategias para operar consolidaciones laterales o consolidaciones simplemente hay muchas, pero es importante que todas las vayamos viendo en base a los pisos y los techos. Creo que es ahí donde está el dinero. De hecho, si vamos viendo, ayer lo que pasó, tuvimos esta vela envolvente, teníamos o estábamos en zona de sobrecompra en el oro y tuvimos como dato fundamental que la OMS descartó aplicar una emergencia internacional. Entonces, como estábamos en zona de resistencias, creo que lo más coherente era buscar ventas en esta zona, la cual se sigue manteniendo activa. Creo yo que el precio debiese ir a buscar con mucha agresividad esta directriz alcista y acá podríamos ir cerrando posiciones. Pero mientras nos encontremos en consolidaciones laterales o mientras nos encontremos en una fase de consolidación, eh, vayamos buscando soportes y resistencias para ir comprando y vendiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quizás cuando esta consolidación busque alguna salida, ya sea al alza o a la baja? Y ahí volvemos con las tendencias. ¿Se entiende? ¿Algún último instrumento que quieran analizar, estimados? Ah, dólar peso se nos quedó. A ver, vayamos acá. Dólar peso, bueno, historia conocida. Trato de utilizar velas de Heikin H en el dólar peso para poder ver el bosque y no el árbol, porque entre tanto gap uno se pierde. Pero la verdad es que alcista en diario, alcista en H4, alcista en D1, y si lo vamos viendo más en el corto plazo, creo yo que la presión es alcista. Ya hay una presión muy alcista y una ruptura de los 778 toda esta zona me entregaría esta figura de acá. Ahora tenemos una figura de estilo redondeada, si es que se cumple finalmente, y tendríamos una formación de vuelta con este alcance. ¿Ya? Ahora, esto que estoy dibujando es siempre y cuando tengamos una ruptura clara de los 778. Podríamos tener una de vuelta a los 817 siempre y cuando veamos datos económicos en Chile negativos. Lo más probable es que el IMASEC de enero esté cercano a cero o quizás negativo, y en la medida que se vayan revelando, digo, estos datos, podríamos seguir viendo presión alcista en el dólar. No veo ninguna señal de debilidad en el precio. Creo que hay una presión más alcista que bajista. Y si esto se concreta, podríamos abrir largos con objetivos en los 817. ¿Ya?
Se nos acaba el tiempo, la idea es estar atentos. Tuvimos a los positivos datos de Europa en la mañana. Tenemos acá venta minorista en Canadá por si alguien quiere operar ese sector. Y el resto es análisis técnico. Así que todo el éxito para el día de hoy. Un abrazo y nos estaremos viendo el próximo viernes. Saludos.